En nuestra vida tenemos muchos pecados, pero hay unos pecados que no se perciben, que no los notamos. Notamos el adulterio, notamos la homosexualidad, notamos el robo, notamos el fraude, notamos, en fin, tantos pecados que hay en nuestra vida. Pero hay un pecado que nosotros no notamos y es el escándalo. El escándalo no es más que otra cosa que una persona creíble, que se diga creíble, la embarre. Y puede ser un padre de familia que es un buen papá, que es un héroe para su padre, que es lo mejor, que mi papá es lo mejor, y ese papá falla. Es un escándalo gravísimo porque está dañando la vida de ese niño que veía a su papá como un héroe o ve a la mamá como una heroína. Entonces un escándalo del papá o la mamá por adulterio, por una separación, por algún problema, alguna dificultad, pues llevan a ese joven, a ese niño a un escándalo, a escandalizar a ese niño y a no creer en nada, no creer ni en la familia, ni a creer en Dios. ¿Cuántos niños desde pequeñitos en los colegios se le pregunta, ¿usted se quiere casar? Cuando sea grande quiere casarse. No, nunca. ¿Por qué? Porque han tenido una mala experiencia de un escándalo, de un maltrato con el papá y la mamá, problemas de infidelidad. Entonces el escándalo no solamente es algo ahí pasajero, no, hace mucho daño y el Señor hoy en el Evangelio nos lo advierte. Estemos atentos a lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Y eso no solamente para eso, y es más duro cuando es una persona creíble, que es un consagrado, un sacerdote, un obispo, un diácono, un religioso, una religiosa, pues eso es más notado todavía. Para un pagano no es notado, pero para una persona cristiana sí se nota y hace demasiado daño. Escuchemos lo que dice el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay de aquel que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en el día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecerá. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces en este Evangelio hay una enseñanza muy buena, porque el Señor dice, da una advertencia que es inevitable que esto suceda, los escándalos siempre los va a haber, pero hay una sentencia, hay de aquel que los provoca, hay de aquel que le hace daño a un pequeño en la fe, a un pequeño que está empezando a caminar, perdón, a un niño, que está empezando a vivir, a un joven, cuando ve estos malos ejemplos, a una persona de parroquia, de iglesia, cuando ve a un líder espiritual que hace daño. Esto es terrible, esto daña, esto aleja, aparta de Dios. Por eso es tan grave y el Señor le hace advertencia. Es preferible que le amarraran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Porque los escándalos son inevitables, pero hay de aquel que los provoca. Que el Señor nos bendiga, hoy y siempre. Amén, amén, amén. Buena semana para todos.